a Magdalena Jovanova. ¡Bravo! ¡Adelante, Magdalena! ¡Bravo, Magda! ¿Cómo anda? Hace mucho que no venís. Bueno, Así no me bueno. Te recibo con Beso a todos para no molestar a la cámara. molestándote. Sí, ya veo, pero estaba de viaje, perdón. ¡Ay, ¡Ay, qué lindo! aparte, de viaje, Ah. qué divino! Bueno, de viaje. Un mes ¿Un estuve. mes? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, dónde! En Europa, Ah, ¿Qué bien. lugares? Cortando el invierno. Contá todo. paseando. ¡Ay, sí! Qué lindo. Sí, bueno, sí. bueno, felicitaciones. Gracias. Bueno, ella viene del calor, nos puede decir entonces Ah, si qué allá el calor, calor la hizo revolución. que revolucionara Qué todo. calor. Una cosa, Janina, la verdad. ¿Qué dijo? No sé qué loco. dijo. Me vas a dar la razón, Magda, estoy segura. A No, ver. porque yo dije, bueno, se viene la primavera, se vienen los calores, aumenta el deseo sexual, Sí, calculo yo. sí. Digo, porque el frío a veces te da chucha. Sí. Todo. Pero ella habló de que Yo dije, no es que aumente el deseo, es que aumentan los lugares en donde poder hacerlo. Las dos cosas. Las dos cosas, mira qué interesante. Soy políticamente correcta. Claro, claro. Sí, estuviste bien. estuviste bien. Las dos cosas. Sí, sí, es ciertamente. ¿Vamos a hablar de esto? Sí. Porque hoy me tiraron tanto popurrí por el WhatsApp. De todo te dijeron, ¿no? Sí, sí, yo Pero también lo que dije pasa de es que todo. todos tienen dudas acá y quieren consultar. Bien, dale, Después bueno. te digo quién es quién. Sí, sobre el amor si quieren también hablamos. Hablamos de todo. No tengo ningún Bueno, inconveniente. ayer, Sí. que es otro tema que podíamos hablar, Sí, podemos hablar hoy. yo ayer de noche, a última hora, lo vi un pedacito, por eso Bueno, me gustó. estuvimos lo de hablando de la diferencia el enamoramiento. de edad. Ay, de edad. Entre ambos. También, cierto. Estuvimos hablando de ese tema. Es debatible. Que bueno, Eh, no bueno. sé si eso van cada uno, o bueno, mirá Bueno. que si tenés más de 60. Bueno, hay Eso, varios cambios. Después lo hablamos. Vamos. Hablemos de qué De- pasa en esta época. Bueno, en primavera y en Primavera. verano. Bueno, en realidad no es primavera exactamente, sino es que la primavera es un cambio de estación donde ya empezamos a sacarnos la ropa. Eso en primer lugar. El aumento de temperatura hace que dos cosas. Una es la psicológica, digamos, vemos cuerpos más desnudos, tenemos más calor, vemos ya los cuerpos más desnudos y eso de por sí ya provoca psicológicamente un aumento del deseo sexual. Los cuerpos más al descubierto, los hombros, las piernas, y eso ya de por sí genera un ambiente más erótico, ¿no es cierto? Eso por un lado, pero por otro, también el calor, el aumento de la temperatura provoca una vasodilatación arterial, por tanto hay más irrigación de sangre a ciertos órganos, también a los genitales naturalmente. Pero hay un efecto que nadie tiene en cuenta, pero sí a nivel médico, que es la luz. La luz. La luz. La luz tiene un efecto directo sobre una glándula cerebral. Y eso hace que aumente el deseo sexual. De hecho, hay algún estudio bastante viejo ya, pero hay otros que ciertamente lo comprueban y lo demuestran. Se han hecho estudios entre chicas, por ejemplo, cubanas, de pleno clima tropical, y chicas nórdicas, y la menarca, o sea, la primera menstruación, se ocurre primero en chicas, en púberes de países tropicales, antes que en países nórdicos, donde la luz solar es muy escasa. Y de hecho sí, nosotros conocemos en general en los ambientes tropicales cómo es generalmente el temperamento, ¿no? Y ciertamente tiene esto que ver con las hormonas. Es decir, las hormonas sexuales pareciera que en los climas tropicales, o bien por o efecto de la luz solar y por efecto también del calor, naturalmente pareciera ser que hay mayor concentración circulatoria sanguínea de hormonas sexuales. ¿Ya? La luz solar es muy importante. De hecho, la luz solar nos determina nuestro ritmo circadiano. Es decir, si tú, por ejemplo, le preguntás, esto es un ejemplo bastante cotidiano, a un varón le preguntamos generalmente si tiene erecciones matinales, ¿no es cierto? Cuando los varones trabajan de noche, ese ritmo circadiano se invierte. Y el varón muchas veces en trabajos nocturnos no tiene erecciones matinales, porque el ritmo circadiano se invierte. ¿Por qué? Por la luz solar. Porque por eso es un trabajo insalubre, trabajar de noche. Mira, Mm. ese dato no lo tenía. El de la luz tampoco. Ah, sí. Claro. No, no. La luz solar es muy importante para el ser humano, es el que determina nuestro ciclo circadiano, claro. es decir, tenemos que dormir de noche, por eso es insalubre ese trabajo, porque nuestras hormonas se invierten. Y ahora, ¿qué pasa con lo que dice Janina? Porque A ver, ¿qué dijo Janina? habla de lugares. Ah, que aumentan los naturalmente, lugares. y claro que aumentan los lugares. Y sí. ¿Cuáles? Hay
No lo va a hacer. ¿No lo puedo decir? Bueno, claro, lo que dices, aumentar los lugares, pero claro, puede ser ilegal, Janina, ¿no? Eso también es cierto. Sí, también. Entonces mejor Claro, no es opino, ilegal. Por las dudas no No es opino. ilegal. Bueno, pasa pero con dentro eso? de Hay la gente- casa también. Claro, Fuera, dentro de en la el casa patio. también. Uno dice, a veces la Balcón. pregunta que dijimos hoy al principio, por ejemplo, en el lugar más extraño que lo hiciste, ¿verdad? Eso a veces choca, digamos, con la excitación, por ejemplo, o a veces favorece Y esa cosa de aventura, de riesgo. Sí, ¿no? De totalmente. que La te vea adrenalina, alguien. ¿no? Eso. La adrenalina. ¿Es favorable o no? Y depende de los valores de la persona. Ah, Hay personas que les choca terriblemente y hay otras que les encanta. y los Pero excita. Más. Los excita más. Y ahí está precisamente los valores de las personas. Bueno, Janina acaba de gozar una sonrisa, no sé por qué. Pero hay personas que las excita mucho y hay otras personas que no. Claro. Eso no quiere decir que sea normal ni patológico. Claro. Sí, sí, sí. Ahora, hay gamas. Bien. Si a una persona únicamente la excita los lugares públicos, estamos ante un exhibicionista, Claro. ¿no? Que ya es un poquito patológico, Claro. quizás, ¿no? Si solamente, únicamente y exclusivamente lo excita, entonces es Eso. una parafilia, claro, Ajá. sí. Pero si es simplemente, bueno, una vez en la playa, si bien no lo aconsejo porque Una no es aventura. legal, no es legal, digo. Seguro, obvio, no hagamos apología No, por del eso. sexo No, en la calle. en la calle ni en lugares públicos puede. no se puede. Atentado violento al público. Exactamente, Claro. pero si es lo único que lo excita, sí tiene un problema. Ujú. Es decir, cuando tenemos una sola cosa que excita a la persona, en general hay un problema. ¿No? Una cosa sola que excita a la persona, únicamente O sea, algo hay y algunas- nada más. Hay algunas personas que pueden hacer tener sexo en determinadas condiciones, de otra forma no. Claro, a veces Ahí se es convierte en complicado. un problema, es complicado, sí. Generalmente sí, porque tenemos que tener un abanico más amplio, ¿no? Del erotismo. Sí, pero también pensando en el otro. Y en el otro, naturalmente, Pareja, sí, pues, de claro. dos, de a dos. Y claro, naturalmente, o de más. Bueno, pero Sí, bueno. dejémoslo, ¿eh? Pongámosle de a dos. Estamos border hoy. Magdalena, Sí. ¿qué pasa? Podemos volver a ese tema en cualquier momento. Yo cuando iba usted quiera. hoy a hacer un experimento, pero Pablo A ver. no sé si me dejó o no, pero Pablo no me dijo que sí, así que ¿Qué yo no qué sigo. Pablo? ¿Cuál experimento? Pablo, A ver. dale, Pablo. Sí, no, Es no. tarde. Callapa gobierna Pero acá. Callapa, por favor. Ahora, le vamos a hacer lo que quiere Callapa. ¿Cuál era el experimento, sí, Magda? no, Aunque es sea muy contalo. No, no es sexual, no. Hablamos del amor y después, capaz si hablamos del amor, capaz que por ahí lo hacemos el experimento sin otro día. Bien, hablemos del amor entonces. Ah, qué Tipo, ¿Qué momento? Hablemos para el experimento, ya sé, hagamos te el vi. experimento. Te vi, no, te vi. pero no, ayer, por ejemplo, hablábamos del enamoramiento. de los enamoramientos. Ah, sí, y qué de tema las parejas ese. que tienen una diferencia de edad importante. El tema del enamoramiento es muy interesante. Y de la regla de los 7 segundos. ¿Vos la sabés? Sí, bueno, a ver. No estás me de acuerdo- acuerdo. Bueno, a ver, eso me encantó porque el tema del enamoramiento es muy interesante. Yo hago psiquiatría, ¿no? El tema del enamoramiento es muy interesante porque realmente el tema del enamoramiento afecta básicamente el cerebro. Es un tema neuroquímico Claro. que puede durar desde 6 meses a 3 años. Es bioquímico, puramente. Mirá. Claro. Entonces, los fenómenos bioquímicos que se producen dentro del cerebro son fascinantes, ¿no? Aumenta la dopamina, es decir, el enamoramiento es realmente una adicción. Funciona igual que la adicción a la cocaína. ¿tá? Es decir, cuando nos enamoramos, en esos primeros meses, nos pasa lo mismo que a un cocainómano. Es decir, realmente tenemos pensamientos obsesivos, distorsión de la realidad. Es decir, te dice, por ejemplo, me gustás, vos vas y le contás a tu amiga, me dijo que se quiere casar conmigo. Wow. Claro, pero no es que esté Maravilloso. mintiendo, tenés una distorsión de la realidad, porque en resonancias magnéticas funcionales se ve que en el cerebro, viste que el lóbulo frontal es el que tenemos para elaborar el juicio, ¿no es cierto? Y en las resonancias magnéticas funcionales de personas en etapa de enamoramiento, el lóbulo frontal se está un poco vascularizado, ¿no? Estás totalmente con una distorsión de la realidad. Solés hacer cosas que nunca harías.
es decir, riesgos. Y ahí pasa algo con el recuerdo, muy interesante, ¿no? Cuando te enamorás, estás en esa etapa de enamoramiento y suponte que dejás a tu pareja y pasan los años, pero vas a recordar cosas y están involucrados los sentimientos mucho con los recuerdos. Lo vas a entender si pensás en personas con cierto deterioro cognitivo. Esas personas con deterioro cognitivo recuerdan más las emociones, los recuerdos vinculados con las emociones, ¿no es cierto? Los viejitos, ¿no? Sucede algo, puede ser el experimento ahora. Esperen, cuando vas a un lugar, pasaron años que dejaste con una persona y estuviste muy vinculado emocionalmente con ella y pasan la canción con la cual bailaste con esa persona. ¿Te acordás o no? Claro. Claro. Bien. Yo voy a hacer un experimento que siempre lo hago, pero no sé si va a salir, pero con todos en el piso, ¿eh? Tienen que tener la edad para cuando ocurrió este fenómeno. ¿Alguien recuerda lo que estaban haciendo cuando cayeron las Torres Gemelas? Levanten la mano. Eso tiene que ver con las emociones, porque a todos nos impactó muchísimo cuando cayeron las Torres Gemelas. Claro. Lo mismo le digo al público, seguramente lo va a recordar. Eso tiene ese recuerdo. Y el amor, por eso también está muy involucrado con los recuerdos. Por eso recordamos a aquellas personas que realmente nos vinculamos con fuerza. Cuando ni te acordás, ¿Por qué? viste que te encontrás con alguien y te dice algo y decís, ¡pa! Bueno, Capaz que no poder. No hubo sentimiento Eso ahí, es no un hubo disparate lo emoción. que voy a decir. Porque capaz que no retenés ni el nombre. no, claro. Claro. Pasa. Es feo. Pasa. ¿Ya? Claro. Mirá vos. Todos, ¿eh? Casi todos. Bien. Laura, ¿levantaste la mano? ¿Por Sí, Yo, claro, sí, claro, con las Torres todos. Gemelas, por Y allá supuesto. también. Sí, No, levanté. no, digo por las dos. Tengo emociones, Luis, aunque no parezca. Y recuerdos. todos. Jamás quise decir eso. No les voy a preguntar qué estaban haciendo, pero todos recordaron. Es un experimento muy interesante. Sí. Magdalena, ¿qué tiene que...? Después el amor es otra cosa, es muy... Ahora Eso está es difícil, pero... diferente. ¿Qué es difícil que enamorarse? No, en el enamoramiento, bueno, ha cambiado un poco por la cultura y nuestras costumbres actuales. Es una época de mucha rapidez, de mucha inmediatez. Tenemos las redes sociales, hay mucho estrés, mucha ansiedad. Ha cambiado mucho el mundo en pocos años. Puede ser que... A ver, puede ser no. Digo, quizás, hace muchos años, 50, 40, Sí. 50 años, Mm. capaz que nuestro entorno era más reducido, además. Y claro, antes, Mucho más reducido. pero no teníamos nada para hacer antes. Ahora tenemos una diversidad de cosas. Digo, viste que querían un poco hablar de la frecuencia de las relaciones sexuales. Claro, ahora tenemos una diversidad de cosas, digo, tanto productos como cursos, como una diversidad de cosas maravillosas para hacer. Pero eso también nos funciona como distracción, Magda. Sí, a ver, la herramienta es buena, por ejemplo, tenemos un celular, lo tenemos en la mano, tenemos millones de bytes de conocimiento, no solo productos, que naturalmente es una época de hiperconsumo, pero también de conocimientos. Nadie puede despreciar esa herramienta. El tema es el uso que le demos, ¿sí? Entonces, actualmente eso es maravilloso, pero sí, naturalmente que oficia como distractor. La variedad de cosas, además hay otra cosa. Mira, yo sigo bastante, o leo bastante a Byung-Chul Han, que me gusta bastante, es un filósofo surcoreano que vive en Berlín. Y él habla mucho de esto del hiperconsumo y de la hipercomunicación y cómo eso da muchos trastornos de ansiedad en esta época. Ciertamente que es así, da muchos trastornos de ansiedad, porque si vos te pones, y si no, compruébenlo, vos estás mirando un WhatsApp y te viene un anuncio de un diario, te viene un WhatsApp, te viene un email, te viene un producto, te viene... Y el cerebro, la verdad, no está preparado para tanto impacto continuamente y múltiple al mismo tiempo. Entonces, lo que está generando eso es en realidad un trastorno de ansiedad importante. Y eso no nos permite a veces detenernos y un poquito parar. Entonces, lo que vos ves es continuamente trastornos de ansiedad provocado por esto, ¿no? Por este sistema. Y eso oficia como distractor. Pensemos hace 50 años, la pareja no tenía más que la televisión, sí tenía. Seguro. Sí tenía. Sí tenía. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Hijos. Hijos.
Obvio. ¿Tomamos mate o? Ahora no, No hay yerba. ahora No hay no. yerba. Mejor me voy, yo qué sé, a la China o me escribo WhatsApp con mi amiga. Mira, Mirar serie. un poco de TikTok. O miramos Netflix, Claro. o miramos el TikTok, o hacemos un TikTok. Yo me hice una cuenta de TikTok ahora, yo. ¿Te hiciste? Bueno, el otro día, Mirá. qué locura. No, ¿por qué? Ah, qué genial. Sí, qué locura. ¿Qué pasa con la diferencia de edad, Magdalena? Eh, En el sexo. Porque acá tenemos mensajes de todo tipo, Sí, ¿no? me imagino. Hemos recibido mensajes de... Muchos. Yo tengo una diferencia de 15 años y tenemos un sexo maravilloso. Yo no quiero ser negativo, pero no creo que todo el mundo pase así. No creo que todo el mundo. Pase así. ¿Pero van Bien. cada uno o hay Y- una regla? No hay una regla. Lo cierto es que, a ver, es muy difícil en esta circunstancia ponerse uno a decir, ¿no? De afuera. Uno cuando conoce ahí a las parejas puede saber exactamente, pero lo cierto es que antes de la sexualidad pensemos en el vínculo, porque lo más importante es el vínculo. Y las parejas pueden estar unidas por muchas cosas. Ahora, si hablamos de la sexualidad exclusivamente, bueno, problemas hay siempre o puede haberlos. Ciertamente, pero la pareja puede estar unida por muchos motivos y hay que ver. ¿Qué hablamos? ¿De sexo nada más o hablamos de la pareja globalmente? Hay que ver por los motivos por los cuales está unida la pareja. Muchas veces los une el vínculo u otro tipo de cosas. Y en esos momentos hay que ver por qué motivos están. Ahora, la sexualidad y sí... Ahora, yo ayer vi algo que dijo Janina. Sí. Un hombre de 50 años saludable puede estar sexualmente en su plenitud. Sí, claro. Digo por decir algo. Sí. Un hombre de 30 puede no estar en su plenitud también, Sí. dependiendo siempre de la salud, sobre todo cardiovascular Claro. y también neurológica, ¿no? Claro. Pero sobre todo cardiovascular. Por eso depende mucho de la salud en general. Y de los gustos, porque en realidad yo cuando hablaba ayer hablaba de Totalmente. gustos, no hablaba sí, de por si estaban supuesto, bien de o mal, gustos ¿no? hablamos, ni que hablar. De gustos Sí, tiene sí, que ver. Totalmente. Sí. Para mí. Ahora, sí, perfecto. volviendo al enamoramiento. Sí. El buen sexo y con una continuidad importante, ¿puede generar enamoramiento? Es una buena... Porque yo creo que puede Vos hoy contribuir. hablando de la edad dijiste, bueno, pero no es solo sexo, son Mm. otras cosas. Mm. Pero a veces el sexo, buen sexo y en una frecuencia importante. Yo creo que puede desenamorar. Ah, sí. El mal sexo, en todo caso. Ah, bien. Claro, porque ¿qué sucede con el enamoramiento? El enamoramiento es igual a idealización. Eso es el enamoramiento. Es decir, te preguntan cómo es divino, Perfecto. es perfecto, no tiene ningún defecto. Cuando empezás a conocerlo o a conocerla, y ahí empieza, ¿no?, a ser más realista, o sea, empieza a ser la A ser persona. una persona. Una persona, porque lo tenés allá arriba, no tiene nada, es perfecto, nunca conociste nada mejor. Y empieza a ser una persona real. Y ahí es cuando, y ahí capaz que en el sexo no resultó lo mejor posible. Aunque yo no creo que hayan personas mejores o peores en el sexo, aunque, bueno, algunas excepciones puede haber. Sí, sí. Pero creo que siempre acá se trata de a dos. Pero sí, generalmente ahí puede desidealizarse una persona y ahí pasa a desenamorarse. Ah, Sí. mirá vos. Qué tremendo. Vos sabés que recién mencionabas los temas cardiovasculares y justo llega un mensaje que dice: un saludo desde Salto, mi esposo tiene 60 y problemas cardíacos. No tenemos relaciones porque tiene miedo. Esto dice Eugenia. Bueno, el miedo por problemas cardíacos no debe. Primero tendría yo que saber qué tipo de problemas Claro. cardíacos tiene. Pero todas las personas, los hombres con problemas cardíacos, en su gran mayoría, digo, el 95% pueden tener relaciones sexuales, a no ser que recién haya tenido un infarto. Un infarto reciente sí puede tener, no debería tener relaciones sexuales si hace 3 meses que tuvo un infarto. Después de los 3 meses sí puede tener. Dicen, una vez escuché, capaz es un disparate que te voy a decir, Mm. que cuando alguien tiene una intervención o algo que tiene que ver con el corazón, Tiene miedo la siempre. prueba de fuego es el sexo. Sí, pero después de 3 meses, sí, después claro. de 3 meses. Sí, claro. Y es una prueba de fuego. Sí, es una prueba de fuego, claro. Es como la de subir escaleras. Sí. Ah. Lo primero es subir escaleras. Si puedes subir las escaleras, después te puede tener sexo. Ya me imagino que llegando a casa que haya 3 escaleras, ¿viste? Me preguntan, Todo el mundo con no, mi escaleras amor, y ahora. las escaleras no me gustaron. Qué momento. Y qué presión igual, ¿no? Para Claro, ese pero momento de vos retomar. sabés que el miedo es una de las Claro. principales cosas
cosas que muchas veces hace que tengan conductas evitativas las personas para la Claro. sexualidad. Y sí, El miedo es un gran tema. y sí. Además de los increíble. cardíacos, ¿hay otro miedo frecuente? Ay, mucho. Una vez Mira. hablamos acá, no sé si te acordás, Sí. hablamos de, como empezamos a hablar de Viagra y todas esas cosas, hablamos de que hay personas que por determinados motivos una vez tuvo un problema de disfunción eréctil Sí. y después Sí. por el miedo a El que le miedo. pase La otra vez, cabeza. le pasa. Pero la cantidad de consultas por eso en personas de 20 años es De 20 años. 20, 25. Quedan con el miedo. Les pasa una vez y después... Claro, el mandato, a ver, el mandato persiste todavía, el mandato cultural de que el hombre tiene que rendir y entonces un muchacho alguna vez tuvo una disfunción eréctil y después dice, ¿y si me pasa? Yo lo conté acá. ¿Y si me vuelve a pasar? Y yo, ¿y si me caigo? No, que claro, es lo mismo, ¿no? Y si yo me caigo, me levanto, ¿no? Bueno, o sea, la cuestión es que el sexo está como sobrevalorado, o sea, el varón no se puede permitir eso. Claro. Se muere de vergüenza, se muere de miedo. De que eso le suceda. Antes de hacer, pues creo. Estoy tan Decilo, perdido. con decilo lo y te que- decimos. Nos visitó una persona que es como un coach. Ayer. ¿Cómo? Ayer fue. En películas. Sí, ayer. Sí. Que- Yo estuve propuesta Con para es- esa ah, coordinación. ah, Había ¿fuiste? dos coordinaciones, sí, Mirá vos. había dos, una otra Sí. chica y yo, sí, sí. Y ella, una de las cosas que comentó, que todos quedamos no asombrados, pero dándole la razón, porque es tal cual como lo dijo, es que a veces las películas nos educan mal, sexualmente Totalmente. hablando, ¿no? Claro que sí, nos educan mal. Ella estaba hablando de películas eróticas muy bien, creo que lo hizo, yo no la vi del todo, totalmente la nota, pero la pornografía sobre todo educa mal, no educa, mejor dicho, Claro, mal directamente. educa la pornografía y es un gran problema para nuestra sociedad que consuma pornografía. Yo actualmente le digo a la gente directamente que no consuma pornografía. En cambio, la película erótica es diferente, ¿no? El erotismo es distinto porque está mucho más cuidado, tiene otro mensaje, pero la pornografía realmente es mala, no educa y mal educa. Y yo siempre digo en broma, no los contratan a los actores por ser buenos actores en pornografía, ¿no? Ciertamente, ni a las actrices por ser buenas actrices, sino por otros atributos que no enseñan ni educan a las pacientes ni al público. Tengo un mensaje bastante interesante. Dice, hola, mi nombre es Florencia. Quería hacerle una consulta a la señora Magdalena. Estoy en pareja hace 7 años. Él empezó a trabajar hace 3 meses en la noche y yo trabajo en el día. Sí. Solo tenemos relaciones los sábados, que es cuando él tiene libre. Y yo hará un mes que no puedo tener un orgasmo de ninguna manera. ¿Qué será? Bueno, pueden ser varias cosas, no sé ni la edad de ella ni de él. No lo dice. Tampoco vamos a atribuirle la culpa de su anorgasmia temporal o circunstancial a él, porque eso sería demasiado, ¿no? En todo caso, digo, a ver, que ya no tenga un orgasmo durante un mes no es para preocuparse, pero habría que ver, digo, no lo puedo saber. Ciertamente un mes no es demasiado tiempo. No, y más, digo, Son no 4 quiero hablar veces. claro, no Claro. quiero hablar de la frecuencia, pero si solamente tiene relaciones una vez por semana, son 4 veces, ¿no? O sea, Bueno, O sea, hay la que ver si frecuencia llega al orgasmo. ella ya dijo que no. Que no. Él Ah. no sé. para considerar una anorgasmia tienen que pasar 6 meses, transcurrir 6 meses de anorgasmia Bien. durante 6 perfecto. meses para considerarla realmente una anorgasmia. Ahora bien, la frecuencia habitual de las parejas que tienen muchos años, habitual, yo no digo ni que esté bueno, ni que esté malo, ni que sea normal, ni que sea anormal. Lo habitual que una pareja tiene muchos años, eso en el consultorio se pregunta y suele ser 1 o 2 veces por semana. Es lo que en Uruguay, por lo menos, porque generalmente las parejas trabajan 5 días a la semana y los fines de semana se descansa. No digo ni que esté bien, ni que esté mal, ni que sea bueno, ni malo, ni no sé. ¿Cuánto Da- dijiste? Datos. Pero 1 o 2 ella veces. tendría que consultar en todo caso si se siente incómoda o molesta, porque Buenísimo. eso es lo importante. Eso ¿Y ya qué? es diferente. Es diferente. ¿No puede influir quizás que es como programado? O sea, ya saben el día, ya Estaba saben el... Bueno, pensando eso, claro. ¿verdad? Eso creo Y que si no es ese a la día, no larga- es hasta a la semana larga es siguiente. como- a la larga se vuelve rutinario. Ah, Claro. Y bueno. hay días que no tenés, pero decís, bueno, hoy tengo Hoy, que hoy hacerlo. capaz que justo ese día Yo- no tenés ganas, no tenés justo ese día Yo tenías ganas el día anterior y el día anterior no pudiste verlo y bueno. Sí,
Yo les diría que en general el uruguayo promedio es rutinario para el sexo, ¿no? Bueno, vos sabés que, perdón, pero porque el No, mensaje que perdón, sigue... No importa la edad, no importa nada. ¿Somos rutinarios? Y sí. No somos aventureros. No. Porque no, perdón, Porque, justo sí. el mensaje que sigue dice, mi esposo tiene 50, yo 32. Él es muy cerrado y no quiere probar nada diferente. Eso cansa y aburre. Todo Claro. lo que le propongo lo hace Claro. sentir menos hombre. Saludos desde Paso del Área. Claro. ¿Por qué? Porque a ver, yo soy una atrevida, no me voy a meter en sociología, ¿no? Y creo que quizás suele ser el comportamiento quizás de todo el mundo posiblemente. En el mundo entero, digo. Porque el ser humano es un ser, es de costumbre, pero solemos ser rutinarios porque yo estoy segura que, siempre lo digo esto hace años, Mariano me conoce, siempre creo que tiro la misma frase, ¿viste? Pero yo creo que, yo te digo, comí milanesa al tercer día y me decís, seguramente me tirás por la cabeza las milanesas, ¿no? Bueno, pero solemos tener relaciones sexuales generalmente de la misma forma. Luego eso de 10 años, ¿a quién no le aburre? Es un Perdonen, embole. pero ¿a quién no le aburre? Pregunto, ¿hay alguien que no le aburra? Totalmente, sí. Ahora, sí. dentro de estos ejemplos que estamos manejando, volviendo al mensaje inicial que leía Anaí, eso de tener rutinas contrarias, ¿no estaría afectando también de repente? Porque me imagino que tienen menos contacto, menos que compartir en la semana, y ese Charlas. vínculo puede dar como una previa que de repente la extrañan, porque si es algo de ahora... Bueno, yo no digo de cambiar completamente de un día para el otro, si esa es tu pregunta. No, hablando de cuando de repente surge un cambio en los horarios de la pareja, que se Sí. ven menos y conviven menos y comparten menos. Y eso puede llegar a afectar la sexualidad, tal vez. Que compartan menos, para mí no es un problema. Ah, mira. A veces, no. Yo creo que lo que, viste, cuando las parejas dicen, no, tenemos que estar más juntos todo el día. Yo creo que eso luego de años llega en una época como esta que estábamos hablando, que es una época de mucha diversidad de cosas. Yo creo que la pareja tiene que tener aire, es decir, que el varón tenga sus amigos, que ella tenga sus amigas, es decir, que la pareja pueda vivir en un mundo como el que hoy se nos plantea, con confianza mutua. No estoy planteando nada raro, ¿no? Digo, que se me entienda. Porque si no, estamos como desacompasados de la época actual. Entonces, es importante que cada individuo de la pareja tenga su propio mundo también, ¿no? Es decir, que Mariano comparta, por ejemplo, con sus amigos, que la esposa de Mariano comparta con sus amigas, que Luis comparta con sus amigos, que la esposa de Luis comparta, y cada una de ustedes que seguramente lo hacen. ¿Por qué? Porque eso es una pareja que está en el mundo como es el mundo Hoy. actual. Claro. Eso te otorga más actualidad a la pareja y de esa forma enriquece también, aunque te parezca mentira, sexualmente a la pareja. Las parejas que se mantienen así son las que más duran actualmente. Si la pareja, en cambio, se mantiene con patrones rígidos de antes, y ahí yo te diría que tiene menos chance de desarrollarse bien, incluso sexualmente. Por eso creo, yo siempre hablo de los juegos. Yo les digo y les propongo a las parejas, más allá del sexo, que jueguen. Por ejemplo, porque eso te conecta emocionalmente con el otro, fuera de la sexualidad. Viste que la gente sale a cenar, por ejemplo, pero mientras están cenando, en realidad se conectan intelectualmente. Por ejemplo, hablan de la pandemia, o qué problemas tuviste hoy laboralmente, o che, ¿viste lo que le pasó a Cristina Fernández de Kirchner? Pero salen a jugar. Entonces la gente me pregunta, ¿cómo jugar? Yo soy grande, ¿no? Sí, a jugar, a las bochas, al pool, a correr, a jugar a la pelota, te caes, te levantás, te divertís. Ahí no pensás, ahí te conectás emocionalmente, y eso, aunque te parezca mentira, te da un plus. Y más si es algo medio físico, mejor, porque te va a ir mejor, sexualmente mejor. Qué divertido. Claro. Re divertido. Se me ocurrió un juego que no quise nombrarlo. No, no, Bueno. no. Ay. Mariano. Bueno, Mariano. Tengo un mensaje, consultorio. Últimamente Mariano está... Está Está raro. fatal, está fatal. Está fatal. Perdón, señora. Buenas tardes. Esta es brava, ¿eh? Mi esposo tiene 58 años y tiene eyaculación precoz. ¿Por qué?
Bueno, había varias teorías para la eyaculación precoz. La última, la más cada día que tiene más evidencia científica, es porque hay algo en el cerebro que la determina. Y hay un desequilibrio serotoninérgico, pero en 15 días el señor ya no tiene más eyaculación Con precoz. medicación. 15 días, sí, Mirá. señor, Wow. por Se favor. arregla Ya. químicamente. Qué buena digamos. noticia. Dios, señora. Bueno, O ¿qué sea, pasó? ¿Qué pasó? No, No, y que haya bueno, una señora. Yo dije, bueno, ¿qué Bueno, No, yo no, nada yo que te ver. no, pero viste que no, lo Ay, qué teníamos que decir. maldad. No hay ninguna maldad, pero te vi muy feliz. No, para que los chicos la no señora. sufran tanto. No, Claro. porque en realidad, no, es verdad lo que dice, Sí. lo que dice Cintia, porque en realidad vos lo escuchás muchísimas veces y es 15 el días gran ahora. tema, ¿no? 15 días. Claro. Uno de los 15 días. grandes temas del hombre. Sí, no claro. es una cosa. Que eso también tiene que ver con las películas porno. Bueno, Mm. en realidad ha cambiado. ¿O no? Cambió. Sí. A ver. Bueno, no tiene que ver con las películas porno. Ah, Ujú. Hoy. Ha cambiado un poco. porque hay gente, a ver, esto se ha hablado en las charlas hasta de amigos, de parejas, de una vez películas porno. Se pensaba que sí. Estaban 45 minutos todo el tiempo. Sí, claro. Ahora es al Estoy revés. seguro. Si vos, Produce otra cosa. a ver, Claro, se pensaba que sí, que tenía que ver con la eyaculación precoz. Pero en realidad no, yo a Luis siempre le tiro abajo, yo me no, bueno, más. está. Bueno, Aprendemos. Pero van aprendemos. cambiando el viste que Totalmente. la investigación médica va. Pero una persona que ve una película porno y ve que el tipo está media hora, 10 minutos para la persona es eyaculador precoz. Claro, eso sí. Pero vos sabés que en las películas porno, en la pornografía, lo que está dando son eyaculaciones retardadas, que es más complejo de tratar. Que también es un problema. Es un gran problema, ¿Un gran más que la problema? eyaculación Es peor. precoz. Para los dos. Ay, sí. Obvio, porque la eyaculación retardada más frecuente es la intravaginal. Claro. Y en pandemia se vio mucho eso. Pasó mucho, hubo muchos casos de eyaculación retardada. ¿Y eso también tiene solución? Sí, Pero más difícil por su cara. sí. Más complicado. Sí, un poquito más, sí. Bueno. Y hay mucho menos porcentaje, ¿no? La eyaculación precoz ya sabemos que tiene que ver con neurotransmisores y con algo. Y el porcentaje no ha cambiado en años, sigue siendo un 30% de los varones. Bien. Sí, Bien. sí, es hereditaria también, además. En ¿Podemos definitiva, hablar de lo sí. habitual en minutos como información médica? ¿Qué es considerado una Sí. eyaculación precoz? ¿Qué es considerado una eyaculación Dos definiciones tiene el DSM-5. Es 1 minuto o menos, o 2 definiciones de ahora. El DSM-5, que es el último, el Manual de Diagnóstico y Estadística de la Asociación Psiquiátrica Americana, dice 1 minuto o menos, o bien cuando eyacula antes de lo que desee. De lo que desea. ¿Y la habitual, mira. qué es lo normal? No es una palabra para usar en estos casos, pero lo habitual. O lo retardado. O lo entonces. retardado. O la Lo retardada. retardado es aquella que el individuo, el paciente... Retardado tiene varias definiciones. Puede ser intravaginal, puede ser masturbándose, puede ser de una cantidad de variables. O nunca. Y puede ser de más de lo que desea el individuo o nunca. ¿Puede llegar al priapismo? No. ¿Cómo se? No. ¿Qué ¿Qué es El eso que priapismo dijiste? es la erección permanente. Que hay, Que no- hay que operar. No siempre. Ah, ¿no? No Ah. siempre. A veces, bueno, a veces sí, a veces no, pero a veces le das adrenalina y baja. Ah. Sí. El priapismo a veces se asocia a otro tipo, por ejemplo, anemia falciforme, que es la deformación de glóbulos rojos. Yo vi un paciente bien. que 2 veces tuvo priapismo, pero tenía anemia falciforme. Le Ajá. tuvieron que hacer una derivación arterial. Para el que no conoce, Sí, ella lo va a explicar mucho mejor. es la eso. erección permanente de más allá de 4 horas, en realidad. O sea, porque la sangre dentro del miembro no circula. No circula. Entonces llega un Y momento que se queda sin oxígeno. Claro, se queda sin oxígeno y puede necrosarse. el Claro, pene. claro, puede ser. Pero es Grave. rara, puede darse por inyecciones intracavernosas o bien por anemia falciforme o algún tipo de leucosis o leucemia que puede darse. Se llama priapismo porque está El dios inspirada en el Príapo. dios Príapo, que era el dios del pene siempre erecto. ¿Cómo Qué sabés lindo esas italiano. cosas? Muy bien, ese Luis, me encanta. ¿Cómo ¿viste? sabe? No me hagan hablar de Italia, por favor, que me encantó. Qué ¿Te divino gustó Italia, mucho? por Dios. ¿Dónde Alemania estuviste? también. ¿Dónde recorriste? ¿Qué estuviste? ¿Roma? Estoy de todos lados. Entonces, y sin Roma, mes, tú en todos lados. en Qué todo. lindo. Más de mitad de Italia. Todo, todo. Pompeya, ¿No impresionante. te tentaste como Julia Roberts, no? ¿De qué? Quedarte, comprar una casona. No, y no me dio quedarte para allá. eso. Me lo ofrecieron, pero no quise. Comer, rezar, amar. ¿Qué película esa? Comer, Qué rezar y divina. amar. Qué divina. Pompeya es brutal, ¿no? Los lupanares de Pompeya.
Y estuviste en Alemania. Estaban muy bien señalizados, ¿eh? Sí, claro. No tenían cómo perdérselo. Está bien. Sí. Escúchame una cosa, Magdalena. Gracias por venir. No, ¿Fuiste por sola? favor. ¿Eh? ¿Sola fuiste? Sí. Ay, ¿Qué debemos pensar? Más o menos. Una Más o amiga. menos, más o menos. está. Más o menos, más o menos. Fuiste sola y te encontraste con gente allá. Basta. Shh. Tampoco es para hacer Si un- empezaste vos. pues te- Empezaste pero vos. Bueno. Qué bárbaro, Depende él, de qué parte, me pierdo en el tiempo y en los lugares. Claro, claro, Estuve en claro. tantos lados. Ay, no sé, Tantos no me acuerdo. idiomas. Tantos Sí, idiomas. ¿cómo era? Sí, mejor no hablé. ¿Cómo es tu Instagram? Doctora, sexóloga, Magdalena. Ahí No, está. no, sí que no me acuerdo. Tengo tantas redes que no me Bueno, vos acuerdo, ponés chicos. Magdalena Jovanova. Voy a buscar Yo qué acá. sé. No creo Va a que haya- salir. Sexología médica. Sexología médica. ¿Cuántos Instagram tenés? Uno, creo que hay varios, pero no, uno solo. A ver, buscá ya. Estoy buscá, buscando. Mariana. A ver, acá estoy buscando. Bueno, Bueno, Y así lo decimos. Porque siempre son qué Claro. lío, me tan hago lindas con e las- importantes las charlas. Gracias. Muchas Por gracias. favor. Gracias. A el ustedes. aplauso No, para por Magdalena. favor. Bravo. Gracias a Ahora ustedes. vamos a dar el Instagram correcto de Por Magdalena. bancarme, por favor. Gracias. Me tengo que ir a la pausa.